Aquí estamos de nuevo para compartir una vez más, una semana más, después de tanto tiempo sin poder estar con ustedes. Vamos a ir a compartir un estudio bíblico en varias partes. Vamos a hablar de los ministerios, de los dones ministeriales, ¿ya? Que tanto se habla por ahí del pastor de jóvenes, del ministerio de la guitarra, el ministerio de la música, el ministerio de la radio. Hoy día, a la luz de la palabra, vamos a hablar acerca, este es el primero, ¿eh? Son 5, recuerden. Entonces, hoy día partimos con el primero y que vamos a hablar de los dones ministeriales. Pero primero vamos a ir a un tema musical, como siempre yo lo invito a usted a compartir de un video musical. Espero le guste. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta para compartir en esta hora de la tarde. Hoy día es domingo 6 de septiembre del año 2020.
alguien me dijo por ahí un día, hace pocos días, me dijo, está viejito, obispo, que los años no pasan en vano. Pues yo este año cumplo, el 12 de octubre, cumplo 64 años. Ya, vamos a ir al tiro porque son temas importantísimos que varias personas me han preguntado, como por ejemplo, ¿existe el Ministerio de la Música? ¿Existe el Ministerio de la Radio? Entonces, una manera de irle respondiendo a toda esa gente que me ha preguntado y me sigue preguntando es a través de estos pequeños talleres, si se podría decir así, estudios bíblicos, eh, enseñar para que la iglesia tenga el conocimiento. Estoy con dos animalitos que me los trajeron de Pomaire, mis dos guardaespaldas que tengo acá. Hoy día estamos pasando situaciones tremendas, graves, delicadas. Y lamentablemente, en vez de que la iglesia aproveche este tiempo de estar en casa, de usar las redes sociales para hablar de temas que realmente la iglesia lo necesita, y como siempre lo digo, no es crítica, pero es que lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos lo que Él quiere enseñarnos. Y yo he querido traer este tema que trae 5 capítulos, porque son 5 ministerios. Son los dones ministeriales. No voy a hablar de los dones espirituales, porque esos son 9. Voy a hablar de los dones ministeriales que hoy en día lamentablemente están siendo mal usados. Y quiero hablar de, ahí en la pantalla va a salir el capítulo y el versículo, ¿ya? Y lo otro que quiero dejar en claro, que ese va a ser un tema después que haga estos 5 capítulos, que el Antiguo y el Nuevo Testamento no existen. La Biblia es una sola. Y después lo voy a explicar con citas bíblicas y todo. ¿Ok? Ok. Entonces vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, que fueron dados y han sido dados y serán dados a todos aquellos que son nacidos de nuevo. Y aquí es donde está el problema. Porque hoy día hay personajes, tanto mujeres como hombres, que se dicen ser apóstol, pastor, evangelista, etcétera, y no lo son. Pues bien, los dones del Espíritu Santo, perdón, ministeriales, dados por Jesucristo, y como le dije, allá abajo en la pantalla sale, tenemos primero, ¿no es cierto?, el apóstol, ¿ya? Y que el apóstol es un tema de revelación, palabra de sabiduría, para que usted me entienda, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. O sea, el apóstol tiene que tener estas cualidades, ¿ya? Después viene el profeta y el evangelista. Poder, fe, sanidad y milagro. Estoy nombrando los 5 para después comenzar con uno. Después viene el ministerio del pastor, que es de inspiración, profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Y por último viene el maestro de servicio. Estoy mirando acá unos apuntes que tengo, por eso es que agacho la mirada o bajo la mirada para mirar. Por eso estoy con lentes. De servicio, dice el de maestro. Servicio, generosidad, exhortación, ayuda y administración. Pues bien, tenemos 5 dones ministeriales. Yo le hablé de los 9 dones espirituales, que eso es más delicado todavía. Ahora, lo que me han preguntado es, cualquiera puede ser pastor, cualquiera puede ser apóstol, cualquiera puede ser evangelista, cualquiera puede ser maestro, cualquiera puede ser profeta. Y la otra pregunta que me han hecho, ¿en estos siglos XXI existen los profetas? Eso es para dejarlo enganchado para el próximo capítulo. Hoy día vamos a hablar, ¿sabe de qué? Hoy día vamos a hablar del pastor. Yo tengo unos 2, 3 o 4
no son predicaciones, yo siempre lo digo, son... eh, la palabra predicación es lo que uno hace en la vida. Yo hago reflexiones. ¿Y por qué digo reflexión? Porque uno tiene que reflexionar en la palabra de Dios. Veo como medio raro la pantalla así, ahí sí. Es que estoy ocupando mis apuntes, ¿ya? Cuando yo estudié teología y escatología. Bueno, la escatología la sigo estudiando, aunque ya soy licenciado y máster, pero sigo estudiando igual porque uno nunca termina de aprender. Pues bien, nos vamos a abocar hoy día al tema del pastor. Va a ser un tema de larga duración, espero que no se aburra, pero si usted quiere aprender, va a estar hasta el final conmigo. ¿Ya? La palabra de Dios dice que en el libro de Jeremías, le voy a mostrar uno, más adelante le iré mostrando más. En el libro de Jeremías, Dios dice, y yo dice el Señor, yo, Jehová de los ejércitos, el creador de los cielos, como quiera llamarle, pero Él tiene un nombre. Y los que son hijos de Dios realmente saben cuál es ese nombre. No soy bautista, no soy testigo de Jehová, no soy adventista, soy solamente un hombre que trata de ser hijo de Dios. ¿Me expliqué, verdad? Porque la última palabra la da Él, el Creador. Cuando Dios pone a un hombre como pastor, le da la inspiración para poder guiar, para tener el ministerio de la humildad, de la enseñanza, de la palabra, de la profecía. O sea, el pastor es el más completo de todos. Recuerde que la palabra dice claramente de inspiración. El pastor es el que guía, aunque tenga 10 ovejas. Las 10 ovejas son 10 caracteres diferentes, son 10 pensamientos diferentes, son 10 actitudes diferentes. ¿Para qué vamos a hablar de un pastor que tenga una iglesia de 150 miembros? El pastor debe conocer a cada uno de los miembros que tiene en la iglesia, comenzando por sus oficiales, por sus músicos, por las dorcas. El pastor no se sirve de la iglesia, él sirve a la iglesia. No sé si trato de explicarme. El pastor tiene que tener una palabra profética. El pastor tiene que tener el don de lenguas. Y el pastor debe interpretar las lenguas. De repente se para un hermano a profetizar. El pastor ya, Dios le está dando la interpretación de lengua. Hermanos, hermanas y amigos, estos temas son complicados porque no todo el mundo lo entiende. Hoy día, y creo que lo dije hace como 3 días atrás, se lo dije a alguien, usted levanta una piedra y salen pastores por todos lados. Yo siempre he dicho, y los que me conocen saben que yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, hay 2 tipos de pastores. El pastor de campo y el pastor de oficina. El pastor de campo es aquel que lo puso Dios. El pastor de campo es aquel que Dios trató con él a través de un sueño, a través de interpretaciones, a través de ancianos. Por eso dice de inspiración, porque fue inspirado por Dios para hablarle al anciano de allá, al anciano de acá. Y no me venga con eso que el Señor me puso como pastor porque un día un ancianito dijo, te quiero para grandes cosas. No. Ese es el invento que, no sé, comenzó en el año
90 más o menos, 80 si es que no me equivoco, los años 80 sí, que alguien llegó y dijo, de la nada salió, era un hermano y de repente, pero nadie supo cómo, era pastor. Y se le empezó a preguntar a este personaje, ¿y cómo? ¿Quién lo nombró pastor? ¿Quién lo ungió pastor? No, 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 un día yo estaba en una iglesia y se acercó una ancianita y me dijo, yo te quiero para grandes cosas. Y yo interpreté que yo tenía que ser pastor. Y me levanté a una iglesia, me salí de mi iglesia, varios hermanos se fueron conmigo y en mi casa hicimos una iglesia. Esa es una de las cosas que tiene el pastor, llamémosle de oficina, porque yo estaba hablando del pastor de campo. Sigo con el pastor de campo. Estoy viendo la hora también para no pasarme, porque yo sé que después de 15 a 20 minutos se aburren y no les gusta mucho aprender. Y el pastor de campo, fíjese que es un hombre humilde. Primero, el pastor de campo es el pastor que tiene fe. No se hizo pastor ni se dejó nombrar como pastor para ganar dinero. Ese es el error más grande que puede haber. Ningún pastor. Y usted me dirá, pero es que yo conozco un pastor que lleva años y pidiendo plata y pidiendo plata y pidiendo plata y es pastor y solamente se junta con los que tienen plata y a los demás no los toma en cuenta. Recuerde que Dios deja hacer las cosas. Es que yo conozco a ese pastor de allá y tiene otra señora y tiene una iglesia de 1500 almas. Sigo con el tema del pastor de campo, ¿verdad? El pastor de campo es aquel que fue nombrado por inspiración del Espíritu de Dios. No quiero hablar de mí porque van a decir, está hablando de él. No. Pero voy a usar a otros pastores. Conocí y he conocido varios pastores, para que no vayan a pensar de que yo me creo el único pastor. No. He conocido pastores que Dios los ha llamado al ministerio. Ha pasado un año, ha pasado 2 años. A través de un sueño alguien le dijo, soñé que usted iba a ser pastor. El pastor de campo es aquel que se deja ordenar. No porque sea pastor, no se deja, o sea, se deja dirigir, perdón. El pastor de campo es aquel que escucha y ora a Dios para que lo que le han contado, para lo que le han pedido, para lo que le han suplicado, Dios pueda hacer en esa persona. Les nombré Jeremías, ¿verdad? Ahí va a ir en la wincha el capítulo y el versículo. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le dijo, si tú no vas conmigo, mejor no me mandes. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo. Esa es una de tantas veces que Dios ha hablado con su siervo. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, Abraham, en 3 oportunidades. Y Abraham en las 3 oportunidades le dijo, heme aquí, Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pastor obedece a la voz de Dios. El pastor de campo no mira el evangelio como algo de ganancia. Yo no digo que el pastor no deba vivir de la obra, pero aquí hay un tema. ¿Ha escuchado usted hablar del pastor asalariado? Bueno, déjeme decirle que el pastor asalariado es el que trabaja y además recibe ofrendas o recibe diezmos. Sigo con el pastor de campo. Cuando digo pastor de campo es una manera de decir, no es que sea del campo,
de la tierra campal. No, el pastor de campo es aquel que se deja llevar por la voz de Dios, por la voluntad de Dios. El pastor de campo es aquel que se levanta a las 3 de la mañana a orar por una petición de una hermana, de un hermano, o por su iglesia o por sus ovejas. El pastor de campo es aquel que solamente obedece lo que Dios le dice. Es verdad que tiene que tener asesores como Moisés los tenía. Capitanes, en ese tiempo eran capitanes, generales. El pastor tiene que tener su plana mayor, como quien se dice. El pastor de campo es una persona que pide los consejos a Dios. Cuando escucha a sus oficiales, la última palabra que él escucha es la de Dios. Me voy a ir a donde el pastor de oficina. Seguiré con el pastor de campo, pero también quiero que vea la otra parte. El pastor de oficina es aquel que se metió en un instituto para ser pastor. El pastor de oficina es aquel que obtuvo su título por descendencia. El pastor de oficina es aquel que su título se lo ganó en, no rifa, pero esto, ¿cómo se llama? Plebiscita. Bueno, usted me entiende. Estoy viejito y ya se me olvidan las cosas. El pastor de oficina es aquel que solamente piensa yo, 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 yo. El pastor de oficina es aquel que cuando lo invitan a predicar, yo estoy hablando en general, ¿ah? Si alguien se siente tocado, no crea que estoy hablando por él. ¿Cuánto me van a pagar? ¿O me van a hacer una ofrenda? El pastor de oficina es aquel que no conoce al último que está en la banca. Por eso cuando hablé de los dones ministeriales, son 5. Y de los 5, el pastor es de inspiración. No fue puesto por hombre. No fue puesto por una elección. Ahí está la palabra que se me había olvidado antes. Que en unas conferencias y todo fue puesto por una elección. No. El pastor de oficina es aquel que de espiritual no tiene nada. Descansa en sus profetas, descansa en los hermanos que tienen otros, si se puede decir así, dones, no sé. Pero el pastor de oficina está muy lejos de ser de inspiración. Le voy a poner un ejemplo. Yo he conocido muchos hombres que han sido hermanos y de la noche a la mañana saltaron a ser pastores. Es que hubo un tiempo, y aquí quiero que me entienda un poco, hubo un tiempo en que el ser pastor daba buenos dividendos. Las iglesias llenas, buenos diezmos, buenas ofrendas. El pastor de oficina siempre está preocupado de cuánta ofrenda, de cuántos diezmos le llegaron. Hace pocos días atrás, en una entrevista que hicieron de un pastor que se fue a la plaza de armas, le pegaron, etcétera. No quiero hablar de ese tema, pero hubo otro pastor que lo entrevistaron en un programa en la mañana. Y el locutor le dijo, o sea que usted alega porque la iglesia está cerrada porque no reciben sus diezmos. Sí, le dijo él. O sea, usted depende de sus diezmos. Sí, le dijo. Entonces, que un hombre que se dice pastor, más encima es profesor,
recibe diezmo, es un pastor asalariado. Vuelvo a repetir, yo no estoy en contra del diezmo ni estoy en contra de que el pastor reciba su salario de la iglesia. Pero para eso, el pastor tiene que estar las 24 horas. Como dicen 24/7, hay pastores que teniendo su celular, estoy hablando en general, no estoy hablando de mí, pero hay personas, hay hermanos que me han contado, a mí me dicen, yo tengo que estar pidiendo, ¿cómo se llama? Dice, audiencia para hablar con el pastor. Cuando la palabra de Dios dice que el pastor debe estar atento al oído de la voz de Dios y también de sus ovejas. El pastor de oficina, vuelvo con el tema este que estaba hablando, hay pastores que ganan tremendas cantidades de dinero, tienen tremendas casas, tremendos autos, no me interesa, no lo estoy criticando por eso. Pero yo digo, yo muchas veces he ido a predicar, yo jamás he cobrado por ir a hacer el seminario. Yo jamás he cobrado diezmo y he cobrado ofrenda. Los que me conocen saben que es así. Nunca. Porque gracias a Dios yo tengo mi trabajo, tengo mi empresa y no tengo necesidad. Los diezmos que llegan a la iglesia se pagan en los arriendos de los templos, la ofrenda para ayudar a las personas que... Bueno, para ahora estoy hablando de mí. No quiero hablar de mí. Yo estoy hablando de los ministerios. Y el ministerio pastoral dice claramente que es de inspiración. ¿Ya? Debe ser inspirado por Dios. Debe ser inspirado por el Espíritu de Dios. Ese es el pastor de campo, el que está atento, el que no flaquea, el que no le importa sacarse la comida de la boca para dárselo a quien no lo necesita. ¿Me estoy tratando de explicar? Y quiero que le quede claro una cosa. El pastor es 100% un hombre de fe. Vive por fe. No está esperando a fin de mes cuántos diezmos, cuántas ofrendas le llegan. El pastor de oficina sí. El pastor de campo es aquel que tiene en sujeción a su familia, a su esposa primeramente y a sus hijos. He escuchado a muchos pastores, y no son pocos. Yo llevo más de 40 años como pastor y otros tantos como obispo. ¿Para qué le digo evangelista, como hermano, como corista, como músico? El pastor, muchas veces los he escuchado decir esto. El diablo me robó a mis hijos. No sé cuántas veces he contado esta anécdota, pero en una oportunidad, un hombre iba por el camino en el campo. En esos años los caminos eran de tierra, interminables. Y hacía un sol abrasador, quemante, tiempo de verano, seco. Y este hombre iba caminando de su trabajo, iba hacia la casa. Cuando a lo lejos, debajo de un árbol, ve a alguien que está ahí sentado a la orilla del camino. Y mientras más se acercaba, escuchó un sollozo. Y al acercarse ve que es el diablo. Hay personas que no les gusta nombrar al diablo porque dicen que les da temor. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos temerle al enemigo, al diablo. Y cuando se acerca le dice, ¿qué te pasa, diablito, que estáis llorando? Y el diablo lo queda mirando y le dice, ¿cómo no quieres que llore? Le dice. Si todo me echan la culpa a mí. ¿Cómo es eso? Sí, el de allá peleó con su mujer, la mujer lo echó de la casa y dijo que se le había metido el diablo a la señora y por eso lo echó. Me echó la culpa a mí. El otro le robó la plata a su mamá lo mandó preso y dijo que se me metió el diablo y por eso le robé. Me echó la culpa a mí. ¿Cómo queréis que no llore? Si todos me echan la culpa a mí. Eso es una anécdota que se ha contado por años. Siempre le echamos la culpa al diablo. Cuando la palabra de Dios dice claramente, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mire qué tremendo. Y el pastor debe enseñar en su iglesia.
Enseñar a que las señoritas no se vistan como las niñas del mundo. Enseñar a que los jóvenes que tocan instrumentos no estén tocando música secular cuando están en sus casas. Enseñar a la iglesia que el celular, al cual ocupamos todos, no puede separarnos de la familia. El pastor está para enseñar, para corregir, para redarguir. El pastor, esa palabra que ha sido tan manoseada. Hoy día cualquiera habla de los pastores y a veces ni siquiera conocerlo. Si la oveja va a pedirle ayuda a otro pastor, hable con él y dígale por qué, qué estoy haciendo mal yo. Esa es la labor del pastor. Y no más encima andar hablando en la iglesia de que él echó a estos hermanos por esto, porque espero haberme explicado. Trato de poner ejemplo para que usted entienda lo que yo quiero hablarle. Entonces, cuando hablamos del pastor, quiero ver la hora. Ya me pasé, ya estoy 20 minutos. Pero ya voy a terminar. Recuerde que son 5 capítulos. Este es el primero. El pastor lo pone Dios. No lo pone el hombre. Yo muchas veces he contado como a mí me nombraron y me dijeron pastor. Yo me arranqué 3 años del pastorado. 3 años. No quería. Pero todo tiene un proceso. No es llegar y decir, ya usted, hermano, el pastor que había antes lo echaron por diferentes motivos, no sé, o se fue, no sé, ¿qué pasó? Ya, ahí pongamos a este hermano, toca bonito el teclado, toca bonito la guitarra, ya, listo. Era líder de jóvenes, es pastor ahora. No es así. El pastor, por inspiración del Espíritu de Dios, lo pone el Creador. Y los dones ministeriales son a los nacidos de nuevo. Le vuelvo a recordar. Para tener los dones ministeriales, primero tiene que pasar por los dones espirituales. No es tan fácil la cosa. No es como que yo quiera ser pastor. No, no es así. Ahora, que me perdonen las mujeres, no soy machista, solamente digo lo que dice la Escritura. Pastora femenino no existe. Que uno le dice pastora porque está mal enseñado y por respeto a la esposa del pastor, pero no debería decirle pastora, es hermana solamente. ¿A cuál es el título que puede aspirar, rango que puede aspirar por ser la esposa del pastor? Diaconisa, pero no pastora. Espero ver en estos pocos minutos, porque yo no quiero que usted se me aburra, yo quiero que usted pueda entender y aprender lo que uno le está enseñando a la luz de la palabra. Ahí, todo lo que yo estoy hablando va a ir con cada capítulo, con cada versículo, para que usted lo vaya viendo, ¿ya? Y ojo, un consejo. Es bueno hacer cultos por Facebook, por WhatsApp, por Zoom, por lo que quiera, pero no es más bonito decirle al líder de su iglesia o al pastor de su iglesia, ¿por qué no nos enseña la palabra mejor? Hay cosas que yo no entiendo, hay cosas que me gustaría aprender. Escuché a un pastor de allá, escuché esto de acá, ¿por qué no nos enseña? ¿Por qué no nos dice si es verdad, es mentira? ¿Sería mejor que usted líder, usted pastor, usted que guía, no sería mejor que le enseñara a sus ovejas? En vez de estar haciendo un culto más, un culto más, un culto más. Si Dios no quiere eso, Dios lo que quiere es que ustedes aprendan. Este pueblo perece por falta de conocimiento. Lo dice la Escritura. Yo estoy tratando, yo no digo que tenga la verdad, pero estoy hablando a través de la palabra. El libro de Efesios habla de esto. Por eso le dije, ahí va a ir en la wincha después los capítulos y versículos de lo que le estoy hablando. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana con, no sé si seguimos con el tema del pastor o seguimos ya con el apóstol. Recuerde, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahí están los 5, no hay más. Ah, y el obispo me dirá usted, ese es otro tema. El obispo pastorea pastores, no pastorea ovejas. El apóstol tampoco pastorea ovejas. Ya, nos vemos la próxima semana. Espero que queden interesados para que nos comuniquemos a través de la señal Centinela TV